pero ahí ya vemos al instructor. In progress. Recording in progress. Sì, Entonces, ti interrompo un secondo. Praticamente con questa idea di ricostruire un paradiso terrenale acquisisce diciamo, un grande terreno, molto molto grande e costoso, per riprodurre appunto questa suo desiderio, no, di bimbo. E poi aveva tanti spazi, ovviamente anche l'idea era costruire anche delle piscine, ed eccoci qua. bueno, entonces, bueno, pues viviendo en California, él no imaginaba México, no sabía de México. Él vivía en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, eh, y pues se la pasaba en estas fiestas con gente de Hollywood. eh, Ahí estaba, como ya dijimos, a Aldous Huxley, Coco Chanel, conoció también a Sigmund Freud, era amigo íntimo de Luis Buñuel. Y bueno, pues en California se la pasó, él era fiestero, le gustaba la fiesta, tomaba desde muy joven alcohol, tabaco, como buen inglés, whisky, etcétera. Y en una de estas fiestas alocadas, pues se da cuenta de que en California lo acaban de estafar. Su novio californiano, que era abogado, le roba todos sus impuestos, le roba dinero, abusa de él, y pues Edward James está muy molesto. Va a ver a un abogado, va a ver este abogado que es su novio y explota con él. Que se enoja y él sale muy enfadado, y cuando él sale del abogado, de su novio, hay otro abogado enfrente en el edificio que le dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y resultó ser el abogado de toda su vida, Robert Farmer, y él le dijo, vente, yo te ayudo, no te desesperes, vamos a ver qué podemos hacer. Praticamente lui piaceva molto a Edward James, le feste, essere in compagnia, ecco, e dunque facevano ovviamente questi gruppi di artisti, tante feste dove c'era Coco Chanel, Aldous Huxley, come dicevamo prima, Sigmund Freud, Buñuel era suo intimo amico. Insomma, aveva questa vicinanza a questi artisti di tale livello, però si accorge che mentre lui era in Messico con loro in queste feste, viene praticamente sfruttato, cioè no, rubato, addirittura derubato dal suo compagno, che abitava a Los Angeles, perché abitava all'epoca a Los Angeles, però viaggiava in Messico, no? E dunque torna a Los Angeles a cercare di salvare la situazione, ma si trova che il suo ex compagno ormai le aveva proprio fatto una bella mossa, ecco. E si ritrova a collaborare con un altro avvocato, proprio l'avvocato che era davanti, cioè che abitava davanti, no? E lui gli dà una mano. Sì. Perfecto, bueno, pues entonces, bueno, mientras está este problema legal y Robert Farmer, su abogado, su testaferro, pues empieza a hacer trámites para recuperar el dinero, y aparte, bueno, también en Inglaterra lo buscaba el gobierno inglés, debía muchos impuestos. De hecho, eh, estaba a punto de ser embargado por la corona inglesa, y en ese inter, Aldous Huxley, con otro amigo, Eric Fromm, alemán, escritor, filósofo, psicólogo, le dice ellos tres están ahí en una fiesta, y le dice, Eric Fromm lo invita a México, a Cuernavaca, México, a que se relaje, que se calme, pasa todo esto Non y passa nada, non passa nada. se vienen a Cuernavaca. Eric Fromm era maestro de psicología en la UNAM, el autor del libro Miedo al Amor, eh, y el arte de amar, que es un bestseller mundial. Pues se instalan en la casa en Cuernavaca, y Edward James conoce por primera vez México, está fascinado con Cuernavaca, pero bueno, no olvidemos que Edward James pues tiene su vida en Inglaterra,
como buen millonario, pues tiene trabajadores, tiene una casa en Londres, en One Pollen Street, hay que cuidar la casa, hay que seguir pagándole a los empleados, pero ya está en México. Esatto, allora praticamente essendo in Messico con Eric Fromm, con Aldous Huxley, i suoi migliori diciamo, amici del momento, si accorge Eric Fromm soprattutto che sta male, cioè che ha questa situazione veramente tragica perché è stato derubato e poi anche la corona inglese lo cerca anche appunto sempre a Edward James perché mancano tasse da pagare, ecco. E allora gli dice Rick Fromm, vieni con noi a Cuernavaca. Hola Sara, benvenuta. Stiamo parlando del surrealismo messicano, eccetera. E dunque viene questo Edward James, va a Cuernavaca e si innamora di Cuernavaca, che non a caso viene chiamata il posto, il luogo dell'eterna primavera, no? E dunque, sì, ecco. I- Bueno, en Cuernavaca, pues tiene que ir a hacer pagos, dinero, transferencias internacionales en la Western Union de Cuernavaca. Y al ir a Western Union Cuernavaca, conoce a este empleado, oficinista, eh, que le cambiará su vida. Plutarco Gastelum, un indio yaqui de Sonora, o de origen yaqui, que vive en Cuernavaca y trabaja y lo ve diario. Y este hombre pues le parece hermoso, le parece una persona fuera de serie físicamente, moreno, corpulento, ojos negros, mirada pasional, y pues se enamora de este hombre. Y pues un praticamente buen día le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto ganas? però mi hanno detto Avanti. praticamente conosce questo indio Jackie appunto lì a Cuernavaca e si innamora di questo indiano appunto perché è talmente bello e diverso e dunque ecco inizia un suo approccio. Stiamo parlando sempre di Edward James. Adelante. Y bueno, pues le propone a Gastelum que sea que le paga su jubilación. Yo tuve acceso a las cartas íntimas de los dos, o de Edward James en Inglaterra, cuando hice mi libro, que se llama Gilitla Edward James and Beyond, título en inglés, Gilitla Edward James, más allá de Edward James, y la Fundación Edward James me permitió ver sus archivos Wow. en West Sussex, en Chichester. Praticamente Carlos appunto ha creato il libro Xilitla, ha scritto il libro Xilitla, Beyond Xilitla, no? Praticamente questo libro parla appunto di queste carte che c'erano, questa corrispondenza tra Edward James, che scriveva appunto anche dai suoi viaggi quando tornava in Inghilterra, all'indio Jackie chiamato, come si chiamava? Gastelum? Plutarco. Plutarco, che le scriveva queste lettere e appunto Carlos è stato accettato dall'associazione Edward James per insomma studiare le lettere e creare il libro e scrivere il libro appunto Xilitla Beyond Xilitla. Ok, entonces, pues acepta Gastelum, acepta dejar Telégrafos de México y pues ahora trabaja para él como chofer, como asistente, como lugarteniente. Y pues lo primero que Edward James hace es comentarle que él busca un lugar en México para construir este lugar que se llamaba Seclusia, que es una palabra inglesa. Seclusia significa lugar alejado. Fue el primer nombre de su proyecto, donde él pensó ponerlo, antes de venir a México, el proyecto lo quería hacer en Sicilia, lo Praticamente quería voleva hacer fare il suo progetto di ricreare il paradiso, cioè creare questo paradiso terrenale in Sicilia, che però poi dopo non è andato in porto e dopo, ecco, è finito in Messico. Ecco. y bueno, ellos compran un carro, un Packard, tienen un carro muy bueno y se vienen
este lugar llamado la Huasteca Potosina, son bosques semitropicales con mucha agua, una zona maravillosa, llena de cascadas, todavía hay indios, con albercas naturales, fauna, flora, clima perfecto. Y bajan de México, había una carretera de Ciudad de México a la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, eh, en la Huasteca, y de ahí no había carretera a Gilitla, y ellos suben a pie con otros amigos de Oxford University, donde él estudió, y creo que son como 6 o 7 personas, y después de caminar por la selva un par de días, llegan finalmente a The Pools, Las Pozas, en el Ecco. municipio de Quilitla. Praticamente vanno in ricerca di questo posto magico per ricreare appunto il paradiso terrenale come era il suo desiderio e trovano appunto la zona della Huasteca in Messico, che è una zona centrale che è piena di natura, di flora e fauna meravigliosa, con piscine anche naturali, per cui praticamente ormai un paradiso terrenale. E vanno in un percorso di lunghi giorni di camminata per raggiungere questi posti perché sono irraggiungibili o all'epoca erano irraggiungibili attraverso veicoli. Bueno, entonces ahí llega y pues se queda maravillado. Es esta parte, la que se llama Las Pozas de Pools, las albercas, pues es un punto tan hermoso donde hay 7 albercas, hay 7 cascadas, está lleno de fauna maravillosa, eh, hay hasta 1500 especies de orquídeas y árboles hermosos, pájaros, y bueno, pues queda completamente impresionado. Entonces dice, aquí por fin encontré pues el lugar que había buscado toda mi vida, y aquí nos vamos a quedar, y aquí vamos a empezar a construir. Estamos hablando del año de 1942, en plena guerra mundial. Pues él ya decide quedarse por acá, eh, rentan una casa en Gilitla, exploran Gilitla, era un pueblo muy pequeño, no había nada en Gilitla, no había luz, no había restaurantes, y junto con Plutarco empiezan a construir este proyecto que hoy pues es uno de los, ha ganado el TripAdvisor Award por 5 o 6 años consecutivos, y pues es una de las joyas de la corona del turismo mexicano, ahora pues es mundialmente famoso, Maraviglia. y empieza la construcción. Ya dijimos, él tenía esta idea de unas cúpulas dodecaédricas, de Déjame explicar un escaleras poquito. laberínticas que van hacia la nada, de plazas y de esculturas surrealistas. Allora, praticamente, dunque loro decidono, cioè lui decide di, appunto, perché è talmente innamorato del luogo, di rimanere lì e dire finalmente ho trovato il luogo che cercavo, ho trovato casa per riprodurre appunto il paradiso terrenale e perché è talmente grande la flora e la fauna con più di 1500 diverse specie di orchidee, non immaginate, uccelli di diverse specie, insomma una cosa meravigliosa. All'epoca Scilitla, che è il luogo in specifico dove si trova, diciamo, il paesino che era vicino a quella zona, era veramente piccolo, poi ormai è cresciuto grazie appunto al turismo e addirittura questo luogo, che poi di cui parleremo adesso, che è un luogo, diciamo un parco naturale o paradiso terrenale ormai, e appunto ha vinto diversi award, premi sul turismo messicano e non solo internazionale anche, appunto per la sua bellezza e la sua stranezza anche. Ecco, Ok, entonces más o menos ya estamos en contexto del tiempo. Eh, en 1946, André Breton, que es el padre del surrealismo francés y universal, eh, pues viene a México. Él está aquí en el 46,
hace Stiamo muchos parlando años. della seconda guerra mondiale, dunque all'epoca viene André Breton nel 46 e dunque li incontra. Eccoci. Y eh, 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 Frida Kahlo, pues está en su apogeo en 1947, es cuando está pintando, aunque Frida Kahlo nunca estuvo considerada en el grupo surrealista de México, porque bueno, recordemos que el surrealismo tiene dos vertientes. La primera vertiente es la que André Breton establece, que es el surrealismo es un movimiento comunista eh, contra la burguesía, para educar a la clase obrera francesa. Y pues a Edward James no le gustaba el comunismo, o sea, Un dito del castigo, de questo è molto hecho, interessante. E allora praticamente André Breton è uno dei precursori del surrealismo, porta anche questa, diciamo, visione di lotta contro la borghesia per permettere, diciamo, portare il messaggio attraverso il surrealismo alla classe, agli operai, ecco. E all'epoca c'è Frida, che sta nel suo più pieno apogeo, cioè veramente diventando importante nel 46, ma non era mai stata conosciuta o riconosciuta come una surrealista. Ecco, y ahora sí. eh, entonces, bueno, para 1966 André Breton fallece, muere en Francia, y bueno, Edward James no coincidía con André Breton. Para Esatto, Edward James c'era questo no existía divario la tra política. la loro visione, tra la visione, scusami, di Breton e quella di Edward James. Edward James voleva fare arte non per dare un messaggio, ma semplicemente per amore all'arte stesso, anzi, per amore alla natura. Entonces, un personaje importante en esta época se llama Salvador Dalí, pintor español. Eh, Salvador Dalí, pues era surrealista del grupo de Breton, pero pues eran tan caras sus obras, hacía tanto dinero, que finalmente fue juzgado por los surrealistas, fue expulsado del surrealismo, E por ugualmente burgués. Sì, ugualmente Salvador Dalì è stato anche un po', diciamo, giudicato dai surrealisti appunto perché è diventato molto famoso e molto ricco con le sue opere che sono diventate costosissime e dunque è stato lanciato via dal surrealismo stesso. Y bueno, pues Edward James lo acoge, le dice, mira, pues está en la bancarrota Salvador Dalí, y Edward James le dice, vente, yo te voy a pagar un año, todo lo que hagas en un año, en libras esterlinas. E dunque Edward James le dice a Salvador Dalì, vedendo la sua, diciamo, fracasso, se non quasi, perché è stato espulso dal surrealismo e all'epoca, insomma, aveva dei problemi, e dunque viene finanziato da Edward James. Y bueno, pues mucha de la influencia de este castillo en San Luis Potosí tiene también, dijimos, es una mezcolanza de cosas increíbles. Está influenciado por Salvador Dalí, por un castillo que hay en Drôme, Francia, que se llama Ferdinand, Le Château Ferdinand, Sotto que es Ferdinand. un castillo que es un cartero rural francés con piedras y que es una maravilla surrealista en Francia y desde donde Edward James también toma ideas, y ya dijimos, tomó ideas de los griegos, dibujó cosas de la arquitectura gótica, tenía dibujos que tomó en las ciudades que dijimos, en España, en Córdoba, pero también tiene influencia oriental, o sea que para él Shangri-La, esta ciudad maravillosa que existía en el Himalaya, en una novela de un colega inglés, Samuel Taylor Coleridge, y también hay influencias de las Mil y Una Noches, del castillo de Xanadu,
Y bueno, toda esta revoltura de cosas, y pues Edward James era un hombre súper culto, era dibujante, ganó premios de dibujo de niño, y empezó así, con estas influencias, a construir 36 esculturas en 2 hectáreas de terreno en la selva. Praticamente Edward James voleva riprodurre a tale punto il paradiso che è stato influenzato da diversi castelli, per esempio il castello Ferdinand, surrealista, e anche altre costruzioni, templi, come per esempio anche la città templo nell'Himalaya, Chadrin, non mi ricordo il nome. Shangri-La. Shangri-Land, más o menos. Ese e anche altri luoghi che, per esempio, i castelli e palazzi riprodotti in alcuni romanzi, come per esempio in Sherazade. Le influenze sue sono state diverse, varie, e voleva creare un'opera maestra, ecco. Entonces, bueno, pues la obra alcanza ya formal en 1946. Empieza con esta técnica sencilla. Él dibujaba una obra, una escultura en un papel, en una libreta, y se lo daba a un carpintero huasteco, a un indio carpintero, pero maestro carpintero, quien le hacía las figuras en base a hacía los moldes, que no sé cómo le hizo, es impresionante, hacía los moldes de madera para hacer las estructuras y luego colaban con cemento o con concreto. Y algunas de las piezas también tienen piedra volcánica. Lo que es increíble es que todas las esculturas han resistido pues hasta el momento, no les ha pasado nada, no tienen base, no están enraizadas en la tierra, y a pesar de que hay huracanes en el Golfo de México, ha habido huracanes devastadores, y las estructuras ahí están, casi no necesita mantenimiento porque es piedra. Y bueno, pues don José Aguilar, el carpintero de Querétaro, de Pinal de Amoles, Querétaro, y su equipo de albañiles huastecos lograron pues edificar desde el 46, 1946, hasta 1984, cuando Edward James fallece en San Remo, Italia. Este lugar, pues, Fermi un es segundino, maravilloso, que es la joya no, del surrealismo universal. iniziano le costruzioni nel 1946. È praticamente una tecnica molto particolare, una tecnica che partiva dai disegni fatti da Edward James a mano e poi venivano passati anche a falegnami che riproducevano con legno e dopo col cemento. E così oggigiorno, ancora oggi, ci sono i monumenti, i templi e le sculture ricreate che sono riuscite a superare tutti gli uragani che abbiamo avuto finora. Qualcosa di sconvolgente, perché ce ne abbiamo degli uragani, soprattutto in quest'epoca, tremendi in zona, e nonostante non c'è stato nessun tipo di... Cioè, tutte le sculture ci sono in piedi e dunque uno può ammirare tutto quello che è stato ricreato ancora oggi. Ecco. Bueno, entonces, pues esa es la historia de Edward James en general. Él fallece, como te digo, él vivía 6 meses en Gilitla y 6 meses en Italia, en San Remo, en Italia, tenía su casa, Wow. vivía con sus amigos, poetas holandeses, pero no dejaba de mandar la raya para los trabajadores. Y pues él estaba en proceso de construcción, él nunca terminó el jardín o el espacio escultórico, y la muerte lo sorprende en San Remo, un día en un supermercado en San Remo, le da una embolia y muere Edward James. Es curioso porque Edward James había pensado ser enterrado en el cementerio de San Pablo en Roma, pero cosa que es imposible porque esos cementerios pues tienen una larga lista de espera. Ok, Finalmente fue un secondo para che... sepultado en su casa en Inglaterra. E allora quello che accade è che praticamente Edward James abitava 6 mesi in Scilitla, a Scilitla, e 6 mesi a Sanremo. E come sapete Sanremo è circondata dall'Italia, dunque in Italia. E praticamente
e in uno dei suoi viaggi, poi dopo arrivando a Sanremo, un giorno ha lasciato le pene, insomma è morto e non è riuscito a finire la sua opera. E sorpresivamente è accaduto questo e lui voleva essere addirittura anche, diciamo, come si dice, portato i suoi resti a San Pablo y entonces, Pues te digo, no pudo, él decía que si no lo podía poner en resina, pues, desnudo, en posición fetal, en una resina gigante y colgarlo de la cascada principal. il suo desiderio era quello di i suoi resti essere messi dentro oppure i suoi resti coperti da una recina speciale per poi dopo metterlo in posizione fetale e appenderlo sulla cascata, su una delle cascate che ce ne sono proprio a Silitla, in questo posto meraviglioso. Ma poi non è Bueno, successo. entonces en mi libro, Gilitla Edward James and Beyond, es un ensayo periodístico, pues está basado en esta investigación que hice yo en tres lugares básicos para el patrono del surrealismo. Finalmente, esta cuestión comunista de Breton fracasó y el surrealismo, pues, tuvo su lugar en el mundo del arte como un movimiento contemporáneo, revolucionario, dejó el comunismo y pues los artistas surrealistas ya no les importó mucho la política y se dedicaron más a la creación artística. Eh, entonces mi libro está basado en tres lugares donde el mecenas, y era poeta y escritor inglés, vivió eh, lo más fuerte, lo más intenso de su vida. Ya dijimos, uno es Inglaterra, en Wesleyan College, Chichester, West Sussex, en Southampton, Inglaterra, a donde viajé para estar una semana en los archivos que sobre Gilitla guarda la Fundación Edward James. Eh, y después en California fui a Los Ángeles a entrevistar al abogado, aún vivía el señor Robert Farmer, quien me dio una entrevista que me reveló muchas cosas de Edward James. Nadie había Antes nadie de lo había pasar a eso, investigado. para que possa legarli, pueda explicárselo a ellos. Praticamente il libro che ha scritto appunto Carlos, basato su Silitla e le esperienze di Edward James, è costruito in tre parti. La cosa interessante è che il surrealismo, poi dopo nell'andamento del tempo, ha, diciamo, ha preso un'altra forma molto più artistica che più che altro più che un messaggio politico come era partito prima, abbinata anche al comunismo, per cui si è rimodellato tutto quanto. In specifico, Carlos è riuscito a trovare la possibilità di studiare negli archivi dell'associazione Edward James, proprio in Inghilterra, e anche ha trovato Former, che praticamente era l'avvocato che lo ha aiutato durante gli anni difficoltosi a Edward James. E lì ha scoperto tante cose interessanti, tipo, Y finalmente, pues, la Fundación Edward James, o acá se llama Fundación Pedro y Elena Hernández, que son los dueños, bueno, no son los dueños del castillo actualmente, me permitió vivir en la cabaña de Edward James por 7 días, wow. que fue la parte central del libro, en donde, bueno, pues traté yo de buscar al espectro de Edward James, de este ser maravilloso, y pues en estos tres sitios me nutrí. Claro que tuve que después también estudiar arte italiano, eh, viajar a Francia también a ver el castillo de Ferdinand, Le Palace de Ferdinand, el Palacio del Cartero, eh, y bueno, la entrevista también es muy importante con Robert Farmer, porque pues ahí devela quién era Edward James, me dijo muchas cosas. E dunque praticamente sì, la ricerca che ha fatto Carlos è stata profonda perché è riuscito a
addirittura vivere nella piccola cassetta che aveva Edward James a Scilitla, dove ha avuto la possibilità, da coloro che occupano adesso dal sostenimento del luogo, di vivere lì per 7 giorni, dunque cercando sempre le orme, no, di Edward James. E ha anche avuto la possibilità di incontrare appunto Robert Former, no? Con cui ha scoperto diverse cose. Tipo que te pudo contar, Robert. Bueno, pues muchas cosas. La entrevista despejó muchas dudas. Él nos decía que Edward James pues, era un tipo súper sensible, súper desapegado. Él terminó sin nada, ¿no? O sea, todo su dinero lo gastó en fiestas, en comprar obras de arte, en viajes, en ayudar a la gente. En Gilitla ayudó mucha gente económicamente. Y pues era un tipo, a pesar de ser millonario, que no era materialista. O sea, finalmente perdió todo. Y como te digo, el castillo en Inglaterra lo decomisó la corona británica por falta de pago de impuestos. Pero el abogado Robert Farmer nos explicó cómo eh, la única solución que tenía Edward James para recuperar su patrimonio en Inglaterra era pues donándolo a una asociación de caridad inglesa y pues podía tomar posesión y se pagaba. Entonces, él terminó perdiendo su casa en Inglaterra, que tenía 400 cuartos, y, y gracias a Robert Farmer, pues pudo recuperarla, pero ya no era dueño, sino que tenían posesión, pero quienes quedaron como dueños de su patrimonio fue el gobierno inglés. Robert Farmer, appunto, l'avvocato che lo ha aiutato ad Edward James, ha raccontato direttamente a Carlos come lui, Edward James, era un artista, più che altro una persona sensibile e molto molto distaccata, appunto è rimasto poi alla fine senza niente, nel senso era super milionario, addirittura appunto più ricco dalla corona inglese e ha sparso, diciamo, o è spesso, diciamo, la sua ricchezza, sì, anche in feste, però anche dando sostenimento a tanti lavoratori, per esempio a Scilitla, che ha riprodotto diciamo, giardino dell'Eden, no? E anche con opere di teatro, non solo di teatro, opere d'arte, scusate, diverse opere d'arte. E così è finito senza niente, no? Giusto gli ha fatto capire quanto la sua personalità non era, nonostante era ricco, non era materialista. Interesante este aspecto, ¿no? De diferencia entre ser rico y no ser materialista, o ser rico y serlo, ¿no? Pero bueno, decías entonces, Entonces Edward James, pues fue un gran coleccionista, tal vez el más grande coleccionista de arte surrealista del mundo. Eh, Finalmente, cuando recuperan la casa de Weston College, porque pues la tenían abandonada, era un colegio de señoritas o girls school, tardaron 8 años para poder recuperarlo legalmente. Como dije, ya lo donaron al ejército, perdón, lo donaron a la corona, y con él, y la idea que él tuvo fue de, por ejemplo, Edward James contactó a un piloto de la Royal Air Force de Inglaterra que había sufrido en la guerra y que era pintor y le propuso hacer una escuela de arte en Inglaterra, en su casa, para soldados desahuciados, gente que quedó traumatizada de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron a Wesleyan College a tomar cursos de laudería, de reparación de cuadros, de literatura, de escultura, de historia del arte. Y bueno, pues entonces, pero te comento lo del Girls School porque cuando les entregan esta casa en Inglaterra, pues está completamente destrozada. Entonces, bueno, dicen, ahora con qué vamos a repararla. esatto. Pues nada más para que te des una idea, 5 cuadros de Edward James, uno de Magritte,
uno de Leonora Carrington, uno de Dalí y otro de Palin, valían 1 millón de libras, los 5 cuadros. Ok, Y ese 1 millón de libras vendieron los cuadros y repararon la casa y sirvió también para seguir financiando la obra in Gilitla. ora praticamente Edward James è stato, essendo stato, diciamo, spogliato dalle sue ricchezze, dovuto al fatto che la corona inglese voleva proprio, insomma, farsi pagare tutte le tasse che magari non aveva pagato, appunto con le sue proprietà, una di loro in specifico, che poi è riuscito lui a non perderla, donandola creando una scuola d'arte dove praticamente con un altro artista in Inghilterra ha permesso, diciamo, lo ha spinto, lo ha, diciamo, le ha proposto di fare una scuola di arte. Il problema era che era molto molto ridotta male, no? E dunque c'era bisogno di restaurarla, la casa. E appunto che cosa ha fatto? Siccome aveva tante opere d'arte dai suoi amici, che erano tra loro Dalì, Carrington e tanti altri, che cosa ha fatto? Con quelle spese 5 quadri, solo 5 quadri, ecco, è riuscito a restaurare il tutto. Perfecto. Bueno, pues mira, acá en San Luis Potosí, pues la obra avanzó siempre sin demora. eh, Hay fotos maravillosas, Edward James desnudo, se paseaba desnudo con un jorongo, nadaba, eh, prefería Gilitla por New York, París, Londres. Estando en Italia con sus amigos holandeses, pues él presumía Gilitla como el lugar más bonito del mundo, ¿no? Decía que no había otro lugar tan hermoso, ninguna ciudad europea, por más turística y bonita, se tenía nada que ver con el castillo y con sus obras. Extrañaba a Gilitla, venía cada 6 meses, era muy querido en el pueblo. Le decían que estaba loco, le decían el pinche inglés loco. Pero Un pues él inglés decía que me loco. digan lo que quieran. Yo soy feliz, Loco per no envidio a nadie. He tenido la teoría de que la envidia es la, eh, es la emoción más negativa y que todo mundo tenemos envidia de algo, que es muy difícil, que tal vez solo siendo rico y teniendo de más se puede quitar la envidia, pero aún así los ricos siguen envidiando. Entonces él decía que él se había despojado de toda envidia, que no envidiaba nada ni a nadie, y que ya sin envidia pues puede uno trascender más en la vida, porque entonces ya no te roba la energía que tu amigo, el que trae el carro más bonito, que el secretario de un partido que es muy guapo. Entonces, vamos a dejar esta traducción para contarte una anécdota muy bonita. Esatto, dunque praticamente quello che sta dicendo adesso Carlos è che praticamente era riconosciuto appunto Edward James in Messico come un inglese matto. Perché? Perché girava in corongo nudo, no? Per esempio. E insomma, e lui quando veniva anche qua in Europa lo faceva anche, insomma, riteneva che, e diceva a tutti quanti che Hilitla era praticamente il posto più meraviglioso al mondo. E infatti è abbastanza così. Ma la questione interessante era che essendo così ricco, lui diceva, affermava che era talmente libero nonostante aveva tante possibilità economiche, si sentiva libero. E, e questo è un aspetto sicuramente interessante che può essere considerato diciamo, uno scalino di svolta, no? Di trascendimento. Oddio, in italiano si dice no, insomma, che aveva trascesso, no? Era andato oltre, ecco. Eh, riuscendo ad essere in grado di, diciamo, dimenticarsi da questa questione che poi viene anche sia recriminata che anche sfruttata dall'amicizia, dalla questione sociale, no? Cioè la ricchezza comunque ha i suoi contri. Ecco, adelante. Bueno, pues para ya ilustrar a Edward James, vamos
más o menos tenemos una idea del perfil o profile de Edward James. Il profile di Edward eh, James. y pues entonces Edward James también estuvo en la ciudad de San Luis Potosí capital, le gustaba muchísimo, decía que era una ciudad muy bonita, que tenía todos los servicios, como Londres, como Frankfurt, como París, y pues venía aquí a arreglar sus cosas legales. Eh, yo después conocí a Fermín Llamazares, que es ahora el encargado del museo, perdón, del Consejo del Museo Leonora Carrington, y él me contó una anécdota que ilustra cómo era Edward James. Adelante. Allora, sta per raccontare praticamente un'aneddota, cioè un ricordo di Edward James, che proprio spiega benissimo com'era lui. Ok, un día Edward James, pues era un viajero compulsivo, se fue con varios niños de Gilitla, de familiares de la esposa de Plutarco, porque luego Plutarco se casa en Gilitla y tiene 4 hijos. Entonces Edward James pasa a ser el tío Edward James. Y pues un día se los lleva de viaje al sureste mexicano y creo que zarpan en un barco a dar un recorrido en el Pacífico. No sé si salieron de Yucatán o Puerto Progreso y se fueron en barco varias personas, Edward James, algunos niños, algunos amigos, se fueron de barco al Pacífico mexicano y pues andando navegando ya por la costa de Oaxaca, cerca de Cepolite, Oaxaca, vieron una casa de madera, de bambú, muy bonita, que no tenía muebles ni nada, pero que era una casa de 2 pisos, muy grande, y pues fueron para allá, vieron ahí Ah, lo al traduzco. ahí. Praticamente l'aneddoto racconta che una volta Edward James ha portato appunto questo Plutarco, l'indio Yaqui, la sua famiglia, in gita, diciamo, erano nel sud del Messico e hanno preso una barca. E prendendo la barca hanno visto per le spiagge, lungo le strade, cioè lungo la costa, una casa bellissima, però senza mobili. Adelante. Y se acercaron, bueno, atracaron ahí enfrente a la casa, y no había más que esa casa, pues la playa era virgen, Oaxaca, Cepolite, Puerto Ángel, en aquellos años, pues no había todavía esta demanda turística tan impresionante, y vieron un tipo en la casa, que vivía ahí en la casa, un joven, que andaba en shorts, como parecía Robinson Crusoe, estaba la barba gigante, la greña, muy, muy avispado, ahí andaba, y Hanno, pues si sono fermati proprio lì, proprio per vedere la casa, talmente era bella, ma hanno trovato una persona, uno, un Robinson Crusoe tipo, una persona che, insomma, in shorts, tutto per male, ecco, fatto, non curato, y ecco. bueno, pues se acercaron a la costa y hola, ¿cómo están? Y aquel no comía mucho, era pues como puro plátano, coco y ahí los mariscos. Y entonces pues ellos llegaron y les dio la bienvenida y les dijo, bueno, pues ¿cómo están? Y vamos a pasárnosla bien. Pues Edward James era la fiesta, traían botellas de vino, comida, y se la pasaron muy bien una semana con el chavo. Entonces le decía Edward James, bueno, ¿por qué tú estás solo aquí, en esta casa? ¿Qué onda? ¿Por qué no vas a estudiar? Y luego él le dice, no, pues mira, la verdad es que yo soy, tengo todas las comodidades del mundo en mi casa en México, Ciudad de México, pero mi papá me dijo, para que valores la vida y la riqueza, tienes que irte a vivir un año solo, sin nada, a ver cómo le haces. A ver, deja cuento, sta molto interessante. E praticamente hanno trovato lui, questo personaggio stranissimo che però li ha accolto bene e dunque sono rimasti con loro per una settimana, 7 giorni e poi ovviamente erano con Edward James, dunque lui portava la festa, no?
E in una delle interazioni le ha chiesto Edward James, ma che cosa fai qua? Perché sei giovane? Perché sei qui? No? Allora lui le ha risposto, beh, è che mi ha detto mio padre che per trascendere uno ha bisogno di stare e vivere da solo. Ecco. Y bueno, pues se despidieron ya después. eh, Rumbo a Pacho, les faltaba Sinaloa, les faltaba Sonora, y Mar de Cortés. Bueno, pero al final de cuentas, esta es la parte importante. Ya estaba triste el chavo porque se iban sus amigos y le dice, bueno, pues nos vemos, o sea, se despiden, ya se suben casi al barco y al último Edward James, antes de subirse al barco y decirle adiós, le dice, oye, disculpa, pero ni tu nombre nos dice. ¿Quién eres tú? Siquiera para mandarnos alguna carta. Y le dice, no, pues señor, yo me llamo Ricardo Salinas Pliego. Wow. Allora, Uno de los hombres o el hombre más rico de México. wow. Allora, praticamente questo è super interessante. Stanno per partire, poi dopo i 7 giorni l'hanno passato molto bene con questo giovanotto e gli chiedono a lui, ma allora giusto per mandarti una lettera, ma come ti chiami? E lui le ha risposto Riccardo Salinas Pliego. Ecco, uno degli uomini più ricchi del Messico si trovava in quel posto lì, in quella condizione. Y Eh, bueno, otra anécdota también muy padre es esta. Él un día en México, en la Ciudad de México, llegaba al Hotel Francis, en el centro de México. Siempre traía 43 maletas y como unos 20 animales. Él viajaba con 43 maletas y 43 animales de todo tipo. Traía víboras, traía changos, traía plantas, flamingos. Entonces, pues imagínate, en la aduana, cuando llegaba en el barco, en el Queen Elizabeth de Londres, o donde zarpara este barco, pues en Houston, la aduana, nomás veían que venía Me el siento guardián, mejor, me siento mejor porque ya, siempre viajo con los instrumentos y siempre, siempre, siempre soy el más cargado, pero ahora ya me siento tranquilo. Finalmente, entonces, pues imagínate en Houston, cuando bajaba del Queen Elizabeth, antes no había aviones, pues ya venía, ya viene el loco de las 43 maletas, y pues para revisárselas, pues yo creo que doble turno con varios guardias, ¿verdad? Pero praticamente, en fin, sì, sì, sí, praticamente adelante. Edward James viaggiava sempre con 43 valigie e con almeno 20 tipi diversi di animali, serpenti, flamingo, cioè, fenicotteri. Immaginate quando arrivava tipo a un albergo proprio ovviamente super bello. E sta arrivando il matto delle 43 valigie. Adelante. Bueno, entonces, esta anécdota número dos, pues entonces él ve acuérdate que siempre andaba a veces con Plutarco y esto, entonces él ve una revista de pintura y ve un pintor, joven pintor, la obra de un joven pintor, y queda maravillado y le dice a su asistente, oye, ¿quién es? Pues aquí dice que es un joven pintor de Tecnológico de Monterrey, que vive en Monterrey, pero era tanto el gusto por sus pinturas que Edward James viajó a buscar al joven a Monterrey. Guardando una rivista di arte, di pittura praticamente, ha visto un bel dipinto e vedendo questo bel dipinto ha detto no, io devo conoscere l'artista e dunque ecco è viaggiato proprio a quella zona lì a trovare questo artista. Giusto per farvi notare il suo amore e entusiasmo per l'arte stesso. Y bueno, contactaron al joven, fueron a su casa y pues el joven tenía como 20 pinturas apenas y hablaron con sus papás y le dijeron que quién era y le dijo que él quería llevarlo a exponer sus pinturas a África
y que si él le pagaba todo, le pagaba el viaje, le pagaba viáticos y le compraba de entrada sus pinturas, se las pagó por adelantado. No sé si el joven dejó el dinero o se lo dio a su papá, y se fueron para África. Fueron a Nairobi, Kenia, con las pinturas. Y llegando a Nairobi, pues contrataron elefantes y contrataron gente y fueron a la selva con las pinturas. Fermi tantito che lo devo contare in italiano perché sta geniale esto. Praticamente è andato a trovare questo artista, no? Era giovane, aveva solamente 20 dipinti, ha parlato con i suoi genitori, le ha detto ragazzi io vi compro tutti, cioè, 5 dipinti o tutti quanti e vi porto a fare una mostra in Africa. Dunque andiamo, pago tutto, no? Viatici, cioè gasti, costi, trasporto, tutto. E allora ecco, sono partiti a Nairobi. Ecco, hanno contrattato degli elefanti e poi, y después, Y bueno, pues se fueron a la selva con estas gentes y pues a la aventura, ¿no? Entonces el pintor le preguntaba, ¿cuándo vamos a llegar a la galería? e ¿Y allora, dónde, qué ciudad es la galería? e allora il pittore, perché il pittore era un giovane che si aspettava di fare la mostra in una galleria e appunto dunque, ecco, gli chiedeva, ma la galleria, quando è che ci arriviamo alla galleria? Quando è che ci arriviamo alla galleria? Y bueno, pues él decía, espérate, no te preocupes, ya vamos a llegar. Y después de varios días en la selva, claro, con todas las comodidades, si se puede decir así, porque pues tenía como un safari cultural, como al sexto día le llegan a una hondonada en medio de la nada, no hay casas, no hay gente, no hay nada, y es como así, un espacio con árboles, y entonces le dice Edward James, pues ya llegamos, vamos a poner todos tus cuadros aquí, y los colgaron en los árboles, alrededor de los árboles, y pues empezaron a festejar, inauguraron la exposición ellos mismos, el chavo pues estaba que no se la acababa, y a la mañana siguiente pues se fueron y dejaron ahí las pinturas. Ese era el tipo de persona de Edward James. È geniale. Sentite questo che meraviglioso. Praticamente andavano, sapete, in Africa lungo il viaggio nella selva e il ragazzo chiedeva all'artista, ma la galleria dove è? Stiamo arrivando, le diceva Edward James. E sono arrivati a un punto dove, infatti, si sono fermati, hanno appeso i quadri proprio lì, i dipinti, e hanno festeggiato, hanno fatto la, la vernissage, la mostra, la festa della mostra, loro stessi. Lì, e questo è il tipo di personaggio che era Edward James. E hanno lasciato ovviamente le opere lì appese lì nella selva. Ecco, adelante. Y bueno, pues ya para terminar, pues quiero comentarte que el libro que yo escribí salió en el 2015 y se ha presentado en varios países, en Uruguay, en Estados Unidos, Chicago, en San Antonio, Texas, en Dallas, Texas, en muchos lugares de México. Y bueno, hicimos una pequeña lectura allá en Bolonia, Esatto, aquí in Italia también, contigo, claro, con claro. Alessandra Pisi, Giovanni Berra, que Sì. fue maravillosa. Leímos tu música en esta galería también muy bonita que tenías. No me acuerdo el nombre de la galería. Arti eterne, artes eternas. Ok, y aparte, bueno, pues eh, el libro ya está por agotarse, pero vamos a hacer una segunda edición. Y lo que me da mucho gusto es que yo busqué mucho tiempo traducir el libro al inglés y pues no, las autoridades no quieren agarrar porque es muy caro. Es un libro muy voluminoso, tiene casi 250 páginas. Y pues no, nadie ha querido entrarle a la traducción al inglés, que sería lo ideal. Aunque bueno, pues yo lo estoy presentando al mercado de habla hispana en Estados Unidos y en Sudamérica. Ahora hay planes, gracias a un amigo italiano, Darío Sbrogio, chao Darío, que él está escribiendo también un libro sobre Hitler Edward James, es de Venecia,
y su libro es una novela ilustrada que se llama Xilitla, il folle infinito di un anarco inglese fidel a la corona. Y él me propone traducir mi libro al italiano eh, y para que se pueda conocer en Italia. Yo siempre quise presentarlo en la Embajada de Roma, en la Embajada de México en Roma, pues para gente que hablaba español, ¿no? Claro, Pero bueno, ahora viene esta propuesta de Darío y pues ojalá que pues se haga, sería la primera traducción de mi libro a otro idioma y pues me encanta que sea Italia, en eso es italiano y maravilla, ¿eh? después irlo a presentar a Italia, va a ser algo Esatto, fabuloso y cosa bueno, pues incredibile. Darío Sobrio, Sbrogio y junto con el dibujante Gas Max 67 van a hacer esta novela sobre Edward James, ya te dije, y esperamos vernos muy pronto por allá, Carlos, Sì, para que el público de assolutamente. Italia, pues, se anime a venir a México y conozcan Gilitla. La Ecco, verdad es que es una experiencia inolvidable. infatti, allora uno degli scopi, allora quello che diceva alla fine è che lui ha scritto questo libro e insomma nel 2015 abbiamo fatto anche diverse presentazioni anche per esempio qua in Italia, in diversi paesi lo ha fatto anche già e abbiamo anche il grande onore di fra un po' e speriamo fra poco di averlo anche in italiano. E dunque sarà una bella gioia avere Carlos qua presente qua in questa, a Bologna soprattutto ovviamente per fare qualche evento insieme riguardo al libro, ma anche per invitarvi a conoscere Silitla, che è un posto veramente meraviglioso e magari abbinato anche a percorsi che vogliono permettere a voi conoscere l'arte, il surrealismo e magari anche le tradizioni. E questo è qualcosa che stiamo iniziando a creare, per cui rimanete in contatto che avrete sicuramente presto qualche notizia su questo genere, su questo proyecto, ecco. Intanto, antes de concluir, si quieres dejarnos tus contactos, Carlos, ¿cómo te encontramos? Claro, En Facebook te encontramos como Carlos Álvarez si en Gallegos. Facebook me pueden contactar como Carlos Álvarez Gallegos, eh, y pues ahí nos vemos en Facebook. Y pues quien quiera venir a Gilitla, podemos llevarlos a Gilitla. Ahorita ya abrió Gilitla, ahora pues es una buena época, a lo mejor es muy pronto para venir, no sé, pero Claro, sí, el turismo, pues, sí, llegaba muchísimo italiano, se quedaban maravillados. Si a alguien le interesa el libro, también en Facebook, ecco, Carlos Álvarez Gallegos, y pues, como te digo, hay pocos libros ya, vamos a la cuarta edición, y ahora, bueno, pues estos libros que tengo, pues hay el plan de presentarlo de nuevo en Estados Unidos, en el otoño, está la opción de ir a California, en Santana, Centro Cultural de Santana, con mi amiga Maciel, Corona, o en Fort Worth, en la Universidad de Tarrant Community College, que quedó pendiente el año pasado porque vino la pandemia, o en Chicago, en el Consulado Mexicano en Chicago. Entonces, pues quiero agradecerte, Carlos, y pues es muy importante mencionar que pues, la historia de Edward James es poco conocida, mucha gente no lo conoce, no saben de Gilitla, incluso aquí mismo en México, pues ni idea que exista Gilitla, pues sì, poca son de gente esos lo lugares conosce. mágicos, ¿verdad? Donde no necesitas publicidad a veces y pues con recomendaciones y ahora ya muy buena infraestructura, hay todo, hay hoteles, hay muy buenos restaurantes, hay servicios turísticos. Lo único que no hay es avión, o sea que la persona que venga del extranjero pues tiene que aterrizar en San Luis Potosí o en Tampico, Tamaulipas, y de ahí pues trasladarse en carro. Pero pues ojalá que Claro. alguna vez alguna persona de Bolonia puedan venir para acá y visitarnos. Sì, sarebbe meraviglioso. Nos vamos a organizzare. Praticamente vi invitiamo a seguirci per organizzare anche qualche viaggio appunto anche a Scilitla e rimanete in contatto. Lo potete trovare a Carlos su Facebook come Carlos Alvarez Gallegos e anche il suo libro, basta scriverli,
e vi dà anche la maniera, vi mettete in contatto per capire come potete avere il libro. Pueden encontrar il libro in internet, in Amazon, tipo, o en alguna librería. No, No. ya no está no pusimos en Amazon porque quedan muy pocos, pero para un futuro, en la siguiente edición, ya lo vamos a vender electrónico. Ahora, puedo también vendérselos en PDF. C'è anche la Si possibilità di avere il libro in me mandan un PDF, mensaje que lo quieren como libro electrónico, pues yo come te libro mando el PDF. elettronico. Ed è interessante perché appunto, come diceva, si conosce veramente poco a questo personaggio, Edward James, che non solamente è sostenitore e precursore e surrealista del surrealismo messicano in Messico, ma anche all'esterno, e anche un personaggio che ha conosciuto abbastanza il Messico. E dunque è molto, sicuramente molto interessante conoscere non solo la sua vita, ma anche il posto dove ha ricostruito o ha cercato de reconstruir el paraíso terrenal. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por compartirnos tus obras, hablarnos del surrealismo mexicano desde esta nueva perspectiva que yo creo que es bastante nueva para mucha gente. Credo che sia molto nuovo quello che ci ha raccontato proprio Carlos, veramente interessante a livello culturale e anche sul rapporto di un artista con la natura, per esempio. Así que muchísimas gracias por compartirnos y darnos tu tiempo y bueno, vamos a tratar de promocionar un poco más a Edward James y claro, tus obras y bueno, y Xilitla la misma, ¿no? Porque habrá que ir, ahora habrá que ir, yo voy para allá, así que esperemos que nos vemos allá, ¿no? Acá nos vemos, Carlos, y pues saludos a tu público en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues chao y gracias. Bene, ci vediamo presto. Stammi bene, un abrazo enorme, Carlos, y estamos en contacto, nos vamos a ver muy pronto. Y saludos a San Luis Potosí. Adiós Chao. a tutti. Vámonos. Cafecito, Frida. Viva la vida. Sempre. Ah, tra l'altro, se volete caffè messicano, basta che scrivete un messaggio, ve lo porto, perché tanto vado in Messico. Per cui il caffè messicano ve lo porto presto. Viva la vita.